Arratsaldeón Danori, buenas tardes a todas y a todos. Un día más, espera que me voy a poner mejor. Un día más aquí en este directo. La semana pasada fallamos, pero hoy prácticamente puedo decir que dos directos. Hoy, uno a la mañana, con una visita espectacular que hemos tenido aquí al Urdaibai River Center y al entorno. Y otro directo ahora, y muchos de vosotros creo que vais a repetir directo. Un día chulísimo. Me imagino que hay sonido, ¿no? Se escucha, ¿no? Que alguien me conteste si puede en el Telegram o en el chat del YouTube. Creo que se escucha. A ver. Si no... ¿Estáis escuchando, no? Sí, se oye, vale. Es que ricasco Lorea y es que ricasco Robert. Bueno, pues lo que estaba diciendo, un día lleno de sorpresas. Hemos tenido diría que una quedada bastante chula. No ha podido ser para todo el mundo, pues por toda esta historia y por casualidad, hoy pues nos hemos juntado aquí varias gentes que estáis siguiéndonos ahora mismo en el chat y ha sido un verdadero lujo para mí poder estar con todos vosotros. A muchos de vosotros os conocía, pero a otros no, y os voy a enseñar un poco cómo ha ido el día, y algunas fotos que hemos sacado, aunque ya las habéis visto, los usuarios del Telegram, del grupo de Urdaibai Webcam, habéis podido seguir. Pero bueno, aparte de esta visita, un montón de novedades que pasaremos por la marisma para ver las aves que hay ahora mismo en Orueta y también hacerle una visita pequeñita al águila pescadora. Está el reto y una cosa rápida que os quiero comentar sobre una de las noticias buenas y bonitas que hemos tenido en Urdaibai durante esta semana o durante este verano también, vamos a decir, ¿no? Bueno, saludos a todo el mundo, saludos, bueno, saludos Pasaya, saludos Andoain, saludos, bueno, a Madrid, a Sestao, bueno, acerca de Urdaibai también, porque veo que hay gente que está siguiendo, que aunque sean de Barcelona, están siguiendo desde aquí, desde Urdaibai, y bueno, un montón de gente que nos seguís hoy también en este directo para ver este mundo de la naturaleza aquí en Urdaibai. Primero, antes de nada, vamos a hablar sobre la visita que hemos tenido hoy, que al final ha sido una... A ver, sí, a ver si la encuentro. Bien, perfecto. Ha sido una visita en la que nos hemos juntado pues varios de este Telegram, os voy a enseñar ahora mismo. ¿Ha sido coincidencia? Bueno, coincidencia, casi coincidencia. Ahora vais a ver. ¡Tac! Y esta cuadrilla que podéis ver aquí. Y voy a empezar un poco a deciros quiénes son los que están aquí en esta imagen, porque me imagino que a muchos los conocéis, pero bueno, empezamos desde aquí. Aquí les tenéis a Brigitte, que la pudimos escuchar ayer mismo en Radio Euskadi Entre Calles, a Beatriz desde Madrid, a Ana S., que es así como se llama en el Telegram, a mí mismo, a Gonzalo, la pareja de Beatriz, por supuesto al señor Pachi del local, a John Parcatu, a Iñaki, Jesús, que se me escapan los nombres, a Paul, a Asten, uy, que se me va, ¿a dónde se me ha ido? Cachis, un segundo, que creo que me están arreglando algo. Vicente me está toqueteando. A ver, ¿es algo del sonido? Ahora sí, creo, me cago en la mar, que ¿estabais escuchándome o no? Bueno, parece ser que ahora sí, que chuta, ¿no? A ver, vamos a mirar, un segundo. Sí, creo que ahora ya puedo otra vez entrar. Vale, que me he quedado aquí con Asten. Ahí, espera. Voy a quitar esto y con Asten aquí arriba, con César, con José Grana, con Toño, la pareja de Asten, y
Venga, un extremeño. Aquí Robe, que también nos ha venido de visita. Ha sido una coincidencia de gente que se nos ha acercado de fuera de Urdaibai, como Robe, como Beatriz, Gonzalo y Paul. Y bueno, pues una quedada que se ha hecho aquí y pues algunos que nos hemos juntado y hemos podido disfrutar de, bueno, una mañana de un anillamiento aquí desde el Urdaibai Center y una visita que hemos hecho para verles a Roy y Landa, que bueno, no nos han dejado, no se nos han mostrado mucho, pero por lo menos hemos podido acercarnos a ver. Y algunas fotitos pues que nos ha dejado este día, como esto. Uy, qué raro. Cachis la porra. No me deja abrir. Ah, a ver, si hago así. No, no me deja abrir. Uy, que va a ser que no voy a poder ver. No vamos a poder. Así. Mira, por ejemplo, aquí que nos hemos acercado al lugar del águila pescadora y con el telescopio que hemos estado pudiendo observar creo que ha sido Roy en un momento, pero solo lo hemos visto en vuelo. Ahora sé que está en la cámara, está cerca de la cámara, estaba la marea baja por lo que han andado rulando por ahí, pero aquí veis el grupo disfrutando de ese día, ¿no? Aquí también podemos... ah, no, qué pena que no me enseñe las fotos. Y bueno, que también esta otra tampoco me enseña. ¡Ah! ¡Qué pena! Pero bueno, no sé por qué, por formato o qué. Hay algunas fotos que el Telegram no me deja enseñároslas. Entonces, pues mira, nos quedamos con esta de este grupo maravilloso y que hemos quedado para poder hacer otra quedada más adelante y bueno, esperemos que cambie la situación y que podamos juntarnos mucha más gente o gente diferente que nosotros aquí desde el Urdaibai Bird Center dispuestos a compartir con vosotros todo lo que podemos ver desde aquí, desde el centro, ¿no? Desde el centro y en lo que a Urdaibai respecta, ¿no? Más cosillas. Aparte de estas fotos, tenía alguna cosilla de actualidad. Bueno, primero vamos a acercarnos lo que es a Jesús, ya diré. Espera, que tengo aquí una liada de... si vierais cómo tengo ahora las tres pantallas, están petadas. Pero bueno, vamos a ponerle un poco de... A ver, sí, vamos a ponerle un poco de sonido, un sonido de fondo por lo menos, para que no sea tan soso, porque yo me oigo a mí mismo y me da un poco, no sé. Y venga, vamos con una ave que ahora mismo están pasando y se nos dejan ver, no con este sonido, pero que bueno, una ave preciosa, que es el mosquitero musical al que estamos oyendo ahora, que ahora mismo están de paso, ya que también os digo que en Ízaro, en la isla, en estas jornadas de anillamiento, están capturando bastantes que están cruzando lo que es el Golfo de Vizcaya. Esa sería una de las nuevas de Ízaro. Ya hay turnos nuevos, ha empezado ya la migración un poco más potente de estas aves tan chulas que crían en el norte, los mosquitos musicales, pasan por aquí, por lo que es todo el Golfo de Vizcaya, cruzan toda la península y se dirigen hacia Senegal. O sea, que mosquiteros que dentro de poco vamos a ver en todos nuestros parques, jardines y en cualquier arbolado que tengamos cerca. Vamos a ir a Orueta, a la laguna, y vamos a dar una vueltita para ver con estas mareas tan vivas que hemos tenido, pues qué es lo que nos deja, ¿no? Ahora mismo está subiendo la marea y nos vamos a acercar hasta la laguna. Sobre todo, primero quiero acercarme aquí a lo que nosotros llamamos una península, a esta orilla de aquí, ya que durante estos días pues hemos podido estar disfrutando de vinícolas, sobre todo cuando sube la marea, y creo que aquí va a estar uno que es muy interesante. A ver si me acerco un poco. A ver. Es muy cardíaco, pequeñito, y tiene pinta de correlimos menudo. Ahí está, con ese plumaje de invierno, súper chulo. Y no para, con ese pico tan cortito que podéis ver. Correlimos menudo ahora mismo en imágenes. Una joyita que ahora está recalando entre nosotros en sus viajes. Bueno. Corrimos menudo y ahí va. Hace tiempo que no habíamos visto. Si no me equivoco, me voy a acercar por si acaso.
pero una gamba roya, un orchideo común, pero me gustaría verlo parado. No vaya a ser que nos vayamos a confundir con... ¡Ay! No. Se me ha ido la cámara. Con un orchideo oscuro. Pero no, este es un bilúrico común. Según creo. Y aquí pudiendo disfrutar de estos limícolas que ahora mismo están en migración. Es una temporada súper chula para ver limícolas aquí y yo creo que en cualquier humedal de la península. Y bueno, pues vamos a ambientarlo también, ¿por qué no? Ya que hemos visto el correlimos menudo, vamos a poner a ver cómo suena el correlimos menudo, porque la verdad que tampoco sé cómo suena. Correlimos... A ver, a ver, a ver... Este es el correlimos menudo. Que se nos ha ido por aquí. Así lo vemos. Uy, ahora se nos ha ido. Aquí, por aquí estará. Mira, correlimo común, correlimos menudo. Hay algún... Mira, el bilúrico bailón. Creo que ahí al fondo también podemos ver un chorlitejo grande. O sea, hoy está chulísima la laguna de Ruta. Mira, aquí con este correlimos común adulto, que se le ve ahí el pectoral negro. Bueno, este pollo de cigüeñuela que lo hemos pillado aquí descansando. Mira cómo han crecido los pollos de cigüeñuela, ¿eh? Una verdadera pasada. Y este, en el fondo que estamos escuchando, es el correlimos menudo. Nos comentan aquí, Gochone, que ha estado aquí. ¡Ay, qué pena! Qué pena que no nos hayamos juntado, porque no ha habido llamamiento tampoco. Entonces, pues bueno. Pero otra vez lo haremos, ¿eh? Aquí está el correlimos menudo, chorlitejo grande. Y esos limícolas que para mucha gente y para nosotros también. Mira cómo se agacha el pollo de cigüeñuela con esa pata. Y aquí el correlimos común, alimentándose de todos los invertebrados que encuentra por ahí. Fijaros, este correlimos común todavía con plumaje de adulto, con un plumaje bastante desgastado. Otro correlimos común, puede ser aquí. Y si nos acercamos hacia la derecha, a ver si le pillamos otra vez. Uy, joder. A veces el ratón me hace unas jugadas. Y este es el correlimos menudo, que es mucho más cardíaco a la hora de comer y de moverse. Una preciosidad. Que cría en zonas muy al norte, incluso en Siberia. Y se va a invernar hacia zonas de África también. Una preciosidad de aves, los limícolas. Vamos a acercarnos también a las isletas. Luego volvemos, para ver si... Ahí. A ver, aquí, que esto también como veis, ¡buah! Menuda vidilla que tenemos en esta isla, con los archigueres claros, los biluricos claros, las gambas vergas, Culisca suriac, aquí, algunos en el agua. Vamos a ponerles también a estos. Y ahora que van a sonar, estos son los archigueres claros, sonando, con esas gaviotas reidoras, las cercetas, una gaviota patiamarilla joven, un montón de aves que se nos están dejando ver hoy, con esas garcillas boyeras, exploradores. Hoy hemos visto además, en la salida que hemos hecho, nos hemos visto junto a las vacas que había en un campo cercano, en el polder. Y este montón de aves que podemos ver ahora en el islote. Sobre todo garcillas boyeras, alguna focha,
Ánales reales. Bueno, y una variedad terrible de aves. ¿Veis que están totalmente apiñados en esta isla? Vamos a acercarnos al islote de las espátulas, donde durante estos días también se han dejado ver bastantes espátulas en migración, que ahora no sé dónde están. Antes estaban comiendo por la laguna. Intentaremos encontrarlas, pero que ahora mismo no se ven. Aquí una garceta común, y ese archidirector que está sonando en la pista de audio que he puesto. Vamos a ver si están las espátulas. Y todas las gaviotas reales. Fijaros el ambiente que se respira aquí en la laguna de Orueta. Que sé que alguno también está desde el observatorio de Orueta escuchando el directo. Overbooking total. Y sé que Robe y Iñaki también están por aquí, cerca. Entonces, pues bueno, oye, pues si se están aburriendo, que se acerquen aquí para daros un saludo en directo desde aquí. O sea que, oye, acercaros al centro, que estoy aquí abajo. Os preguntan en la entrada y enseguida os dicen dónde estoy. Venga, no os cortéis. Me han dicho que les daba un poco de vergüenza antes, pero espero que se acerquen. Vamos a seguir. Y de Orueta enseguida vamos a pasar a la cámara del águila pescadora. Aunque antes tengo que ver una cosilla aquí. Venga. Espera. Está aquí. Voy a poner. Venga, voy a. A ver. Ay. Vale. Y voy a poner este sonido que escucháis, ya que, bueno, en la actualidad de anillamiento esta semana también hemos podido anillar esta especie chulísima. Además, mira, la semana pasada no tuvimos directo, no os lo pude enseñar, pero esta semana os voy a enseñar a este grupo de anilladores que vais a ver ahora, en el que hay un infiltrado también del chat. Enseguida os enseño aquí a este grupo que veis aquí: Adrián, Julen, Gorka, al fondo David R, que es también del Telegram, que estará entre nosotros seguramente, y David, el de Madrid, que es anillador de aquí de los Diver Center. Y entre manos, mira lo que tienen. Esta felicidad con este gavilán que está sonando al fondo, además, un gavilán que pudimos anillar y disfrutar de la presencia de este gavilán en esa jornada de anillamiento, ¿no? Ahí está. Imagen chulísima de este gavilán. Creo que hay más, hay más. Y bueno, por supuesto, de este David, que con el gavilán en mano, bueno, se le va a ir feliz, ¿eh? Pues ya os digo, invitaos estáis a anillar aquí entre nosotros, si no es que tenemos mucha gente, sin ningún problema. Y más fotos de esta preciosidad. Un gavilán hembra que pudimos observar aquí en la estación de anillamiento.
que veis que es ¡guau! Brutal. Ahí está. Es una cosa, no es muy habitual. Y podéis ver cómo estamos recogiendo todas las medidas y se le hicieron, bueno, se anilló, como veis aquí tiene la anilla, con cuidado con estas garras además, y pues todas las medidas de esta preciosa gavilana, que es chulísima. Ay, que se me ha ido. Se me ha ido aquí, joder. Así encuentro. Ahí está. Preciosidad de gavilán. Que durante esta semana hemos podido, bueno, esta semana pasada hemos podido anillar en la laguna, bueno, en la estación de aquí de la marisma. Y seguimos con más cosas. A ver si arreglo lo de las carpetas. Y más actualidad. Ah, bueno, luego también os quería comentar que, bueno, por fin, y hoy nos estábamos riendo, ya que decíamos que nos han traído tanto de Extremadura, de Barcelona, de Madrid, nos han traído ese sol que necesitábamos ya, que necesitábamos aquí en Euskadi, por lo menos, y bueno, el otro día comentaros que, bueno, muchas veces nos reímos, ¿no? De que si Mordor, que si no Mordor, que aquí en el País Vasco estamos debajo de una nube, pues efectivamente. Os voy a enseñar ahora ese efecto Foehn, esas nubes que desde un viaje que hice a Zaragoza y a la vuelta, pues ahí mismo se ve desde Logroño lo que podía ver mirando hacia el País Vasco, hacia el norte. Aquí, esta nube, diríamos que en julio y agosto, perpetua que hemos tenido sobre nosotros y que ahora está dejando unos claros que, bueno, que estamos disfrutando y que está disfrutando también la gente que se ha acercado a visitarnos, ¿no? Aquí veis, luego para que digan que Mordor no existe, pues sí que existe. Y ahí detrás de esa nube pasé de unos 30 y pico grados que hacía en este lado, subir esa divisoria de aguas y una vez pasada la divisoria de aguas, bajar hasta los 12 grados que encontré en Altuve. O sea que tela marinera. Más actualidad. Y en esa actualidad sí que tengo que comentar un hito que se ha dado este año, otra vez. No es la primera vez que se ha dado, pero que se ha dado en Urdaibai, que ha sido la presencia de un pollo de alimoche, que por fin, después de varios años, los alimoches se han criado, pero no en cualquier sitio, han criado en una zona donde llevaban tiempo sin criar, donde llevaban, pues bueno, el nido este, parece ser que otras veces también se les ha visto rondar por allí, ha sido en Ogoño, han construido el nido, pero parece ser que es la pareja que criaba aquí cerca del centro. No sé si desde aquí, desde la cámara, antes sí que se veía, sí. Mira, aquí veis, ahí está Antolina, ahí está esa roca que se ve aquí, en este monte, en ese acantilado que se ve ahí en ese monte, en esas rocas que se ven, es donde año tras año llegaban las parejas de alimoche. Este año también llegaron, pero durante muchísimos años que estaban llegando, creo que unos 20 años, pues solo han sacado un par de pollos y casi la mayoría de ellos pues perdían las puestas, sobre todo pues por las molestias causadas por nosotros, ¿no? Por la gente, sobre todo por escaladores. No tenemos nada en contra de los escaladores, además es un grupo que se ha concienciado un montón, sobre todo con las aves rupícolas, pero bueno, en todo el mundo y en todos los grupos, sea el cual sea, pues hay cenutrios que se saltan las normas, que no siguen los consejos que se deberían, y bueno, pues por culpa de esa gente pues ha habido muchos casos en los que los alimoches de aquí pues han perdido la puesta y han perdido pues, sobre todo la puesta de ese año, ¿no? Un año perdido para ellos, ¿no? Este año pues han visto que habiendo
habiendo perdido la apuesta del año pasado en este lugar, han decidido acercarse a un sitio maravilloso que es este que os voy a enseñar. Primero desde lejos, ahí va, que es la Peña de Ogoño, ese cabo que tenemos aquí, ese peñón que tenemos que para visitar. Es una gozada de cerca de, no sé cuántos metros tendrá, pero 200 y pico, 300 metros de altura, este acantilado que veis aquí, que se puede visitar, se puede subir hasta lo que es la cima, y en este acantilado, en una de las covachas, que enseguida intentaré enseñaros, es donde este año ha criado el alimoche, una pareja de alimoches que ha criado encima de la playa de Laida, o de Laga, perdón, como veis aquí, esta playa de Laga, con ese peñón, y desde donde su aparcamiento se podía observar el nido, del nido del alimoche, que ha sacado un pollo chulísimo. Os voy a enseñar ahora cuál es la pareja, pero primero vamos a ver dónde está el nido. Es en una raja de estas, y aquí en un covacho, que este no será el alimoche, esta cosa pixelada que se ve, pero en un covacho que hay aquí, en una raja que recorre todo el peñón, es donde ha criado el alimoche y donde tiene un oteadero brutal hacia todo el Cantábrico. Y bueno, y os voy a enseñar quiénes son los padres de este alimoche, ese precioso alimoche que ha sido anillado para su seguimiento y que estamos siguiendo desde a pie de playa con telescopios. O sea que cuando queráis os podéis acercar. Nos comentan a ver cuántas parejas de alimoche tenemos. No os podría decir seguro en el País Vasco cuántas parejas hay. Aquí en Urdaibai solo hay, que se sepa, una pareja que ha intentado criar muchos años, pero que siempre ha tenido problemas, sobre todo por molestias causadas por nosotros, sobre todo por la escalada. Solo que ahora mismo está regulado el poder acercarse a estas paredes, por ejemplo, de Ogoño o de Antolina, donde hemos dicho antes, pues tienes tus paneles informativos donde se regula la escalada y se prohíbe la escalada en época de anidamiento de los alimoches. Alimoches y especies rupícolas, que no son solo los alimoches los que crían aquí. Hay halcón peregrino. En las cuevas que quedan por la parte interior del peñón cría también el paíño europeo. O sea que es una zona, cría el cormorán moñudo, gaviota patía amarilla, una zona preciosa, donde en invierno también se puede ver el treparriscos. O sea que una zona chulísima para poder acercarnos a observar, sobre todo rapaces y especies que no son tan comunes por esta zona, ¿no? Y bueno, pues fotos chulísimas de ese alimoche. Fijaros qué pasada de foto de este precioso alimoche. Es uno de los progenitores de la cría que ha estado ahí, sacada desde la Peña de Ogoño, desde arriba del todo, desde la atalaya que se usaba antes para divisar ballenas y para dar el aviso para ir a por las ballenas, ¿no? A cazarlas. Bueno, cazarlas o pescarlas, no sé qué sería, ¿no? Entonces, este alimoche, sacado por un compañero nuestro de trabajo, por Gorka Valdés, una imagen chulísima en la que se ve el alimoche y al fondo, por supuesto, los bañistas de Laga. Desde la Peña de Ogoño, ese alimoche con esta perspectiva, con los bañistas de Laga en esa zona de la Peña de Ogoño. Una gozada de ave. Alimoche que, bueno, os voy a enseñar algunas fotos. Este es otro de ellos, este seguramente será el macho, con esa característica cara amarillenta naranja, que bueno, lo consiguen pues por los carotenos que consiguen de su comida. Aves que son carroñeras, pero que se aprovechan, vamos, de los restos que nos dejan los buitres y otros animales carroñeros también que se comen a la carroña primero, que le comen la carne y luego le dejan los restos de pieles, cuero y bueno, huesillos y demás a estas aves que lo aprovechan todo. Reciclaje puro y duro. Iba a decir el calimocho. No, el alimoche. Saisuria, que podemos observar en lo que es una de las parejas. Y aquí en el nido, en una de las cuevas que tenía y que tiene en Arteaga. Esa cueva pues que no le daba tanta protección, ya que era donde año tras año
era molestada y que conozcamos, pues un par de veces ha sacado un par de pollos en este lugar. Pero estas aves chulísimas que están en verdadero peligro y amenazadas sobre todo por envenenamientos y por tiros y demás. Aves longevas, por supuesto, migradoras que se van hasta África, bien lejos a África, a zonas de Somalia y demás, a pasar el invierno. Y que, por ejemplo, pues hace pocos meses se observó una limoche que fue aniñado hace 30 años en los Pirineos. O sea que aves longevas de verdad, pero con un montón de problemas de población, no solo aquí en el País Vasco, sino yo diría que en toda Europa. Europa y en todos los lugares donde vive. Saisuria, buitre blanco en euskera. Y nos comentan aquí que un vídeo de limoche alimentándose, y os voy a poner un vídeo, ¿por qué no?, de alguna limoche, uno en Arteaga, como puede ser este mismo. Esta limoche en esa atalaya, encima del encinar, grabado, y como desde esa atalaya mira una gozada de limoche, curiosa, una ave súper curiosa, que la tenemos en nuestra fauna y muy cerca de aquí, muy cerca de aquí. Con esas plumas que parecen una cresta, algo precioso en esas rocas, en esas paredes. Chulísimo. Incluso lo vemos bostezar. Os voy a enseñar también un vídeo que sacamos en el lugar donde hemos estado hoy, en el polder este, que apareció un jabalí que estaba muerto, y esta vez fue el buitre sabio, sí que sí, Arxente. Yo creo que el limoche lo conoce muchísima gente, sobre todo por aquellos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, en el que se veía con la piedra rompiendo el huevo, ¿no? Y que, según me dijeron el otro día, también hay algunos hides donde echan carroña y también ponen huevos para que se acerquen los alimoches pues para la gente que está en el hide y verlos cómo consumen los huevos que se les pone, ¿no? Os voy a enseñar el vídeo de el alimoche alimentándose. Aquí lo veis. En este jabalí, que todavía fue el primero, yo creo, que vio al jabalí muerto y está recogiendo ahí parte de lo que puede, seguramente para llevar al nido, para el polluelo. Ese alimoche chulísimo que, bueno, deja al jabalí una vez de haber pillado lo que ha podido. Alimoche que, bueno, hoy hemos estado hablando también, que ese característico color amarillento, naranja de la cara, lo consigue de los carotenos que come. Y muchas veces, para estar más guapo, más guapa, y para que sea más fuerte esa cara, el color de esa cara, suelen ingerir boñiga de animales de vacuno, de cualquiera, que todavía de la hierba no bien digerida y tal, pues suele tener bastante caroteno, con lo que consiguen el color ese. Sí, señor. Esto, el alimoche. Y ahora vamos a pasar un rato, en un segundo, al nido del águila pescadora. Antes tengo que quitar todo esto. Un segundo. Y os voy a decir que ha sido una pena porque hace escasos minutos ha pasado una embarcación, que todavía creo que estará por aquí. Sí, creo que estará ahí, por ahí a lo lejos. Ha pasado una embarcación desde cerca del nido, pegado al nido, ha entrado en la zona de restricción, en la zona de restricción perimetral del nido, que aún todavía no se puede entrar, y estaba la pescadora en uno de estos postes pequeños, en este poste de aquí, y por supuesto la ha espantado. O sea que para toda esta gente tan guay que se acerca con sus embarcaciones divertidas y es que me enfado porque no tienen por qué acercarse,
pues un saludo desde aquí. Pero que dejen tranquilas a las aves y que sigan ellos pues, con sus canturreos y sus disfrutes por la ría, sin darse cuenta que pueden estar molestando y mucho, no solo a las aves, incluso a la gente que estamos observando aves, ¿no? Voy a acercar, por si acaso, a algunos sitios de por aquí, por si es que podemos ver al águila pescadora. Sí, ha estado el barquito hace nada. Mira, aquí a lo lejos estamos viendo algún pato que se está dando un baño, pero está súper lejos del nido, casi a 500 metros del nido. Pero mira, se deja ver, ¿eh? Se ha dejado ver ahí. Me voy a acercar a uno de los posaderos que más les gustan, a ver si casualidad, pues habiéndose escapado del barquito, se habían venido aquí. ¡Acá! ¡Toma! Menos mal que tiene unos posaderos que están lejos del del canal y donde se pueden resguardar de las molestias, ¿no? Y aquí podéis ver a Roy y Landa todavía que están entre nosotros. Esta semana queríamos que... Yo estaba ahí dudando, porque le veía a Landa que estaba comiendo demasiado. Bueno, demasiado no, pero que estaba comiendo mucho, que se había cogido un pez. Al de poco tiempo estaba alimentándose de otro pez y dije, uy, esta está cargando baterías, está llenando el depósito para saltar. Y no, siguen aquí entre nosotros. Y ayer hablando con Aitor Galarza, el director del proyecto, me comentó que viendo los datos, pues normalmente suelen aguantar hasta pues, el 10 de septiembre, la primera segunda semana de septiembre. Entonces este año ya veremos cuánto aguantan entre nosotros esta pareja, que bueno, que luego estaremos esperándoles aquí para el año que viene, pero vamos. También nos dicen que un piragüista ayer que apareció haciéndose selfies ahí al lado del nido, pues qué divertido. Aquí están las dos águilas pescadoras, a mucha distancia del nido, pero entre nosotros. Cierto la pinta que el de arriba es Roy y el de abajo Landa, pero ahora ya no juraría nada. Eso les tendríamos que preguntar al experto, que es Paul, que ya las conoce, ya, incluso a la distancia. Y no quiero meter la pata. Y además, como sé que está cerca, pues tampoco le costará contestar. Aquí estas águilas pescadoras que todavía están entre nosotros. Y bueno, a ver, vamos a acercarnos aquí, ¿vale? Y una cosa que tenía que... ¡Ay! Que se me ha ido. Hoy ando un poco pez aquí en este directo. Y bueno, hoy quiero... ¡Ah! Venga, hoy os voy a poner luego además un reto, que no voy a poder subirlo seguido, pero un reto que me gustaría que lo acertarais todos y todas. Luego cuando coja un segundo voy a subiroslo al Telegram también. Y primero, antes de nada, pues tenemos que ver el reto. Uy, un segundo, porque si no la voy a liar. Y no quiero liarla, ¿eh? Vale. Aquí lo meto. Cambio nombre. Lo pongo aquí. Venga, lo dejo aquí. Tengo un lío de carpetas que como vierais vais a flipar. Os voy a enseñar, porque luego si no, la gente no lo puede ver. Fijaos, aquí las carpetas con el directo, otra carpeta con el Telegram, con más carpetas. Y aquí el infinito. Más carpetas con el material y más carpetas abiertas con el chat. Bueno, eso es una locura. Y sobre todo los miembros.
dejo. Y me vuelvo... No, perdón, a la pescadora. Así. Si me hace caso. Ahora, ya estamos. Vale, seguimos aquí con la visión de las águilas pescadoras. Y ahora mismo... me voy a ver aquí. Un segundo. Estoy aquí liando el lío. Bueno, lo pongo aquí y luego... Bueno, luego mira, Sonia nos ha mandado también una de las espátulas. Ay, bueno, que mandó Brigitte también el viaje que hacía. Y esta semana hemos tenido también una cigüeña negra marcada con GPS, que ha estado un par de días, 3 días, aquí volando sobre nuestro cielo, que fue anillada en Francia, en el noreste de Francia, y que se le ha hecho seguimiento hasta aquí mismo. Cambio esto y ahora seguimos con el reto de la semana pasada. Un segundo. Vita, Iru. Vale. Y a ver, chicos, chicas. A ver, voy a sacar esto también de aquí. Dejamos las águilas pescadoras ahí. Y para ver el reto. Vamos así. Hoy no sé por qué no me deja escribir el Telegram. Pero, a ver si me dejan ver. Sí, lo que tengo que hacer es... Vale. Y sé que va a ser fácil, porque creo que metí la gamba la semana pasada. Y bueno, os voy a dar mucho tiempo, ¿eh? Para el reto, 1, 2 y 3, que es esta, la imagen de esa parte de algo que tenéis que acertar. Tic tac, venga, 20 segunditos. Ay, lo que pasa es que tengo que mirar también en el... Un segundo. A ver, sí, lo miro aquí. Cambio esto. Si queréis, podéis empezar a decirme a ver de qué puede ir el reto. Yo primero aquí voy a mirar. Bueno. A ver. Un segundo. Vale. A ver. Bueno, yo voy a apuntar las cosas. Un segundo. A ver. Estoy apuntando cosas que me han mandado, ¿eh? O sea que... A ver... Un segundo. Diréis, este se ha vuelto loco, pero no. Estoy ahí... Perfecto. He apuntado todos los del esto. Y ahora voy a apuntar lo que vosotros me habéis contestado. Y empiezo. Bueno, me han comentado. Plumas de halcón. Nos comenta también que puede ser sison, no. Sison hembra. A ver, un poquito de todo. A ver, porque hay un poco de todo. Nos dicen que puede ser un alcaraván común. Un joven de gaviota patiamarilla. Nos dicen que puede ser un sison.
Nos dicen que sí son. A ver, yo voy a ir apuntando todas las cosas que me ponéis, ¿eh? Pero no voy a decir nada, porque si no... Nos dicen también Ubara. Nos dicen también Alcotán. Nos dicen aquí... Nos dicen también Cernícalo. Bueno, pues mira, pues ya tengo apuntados algunos y bueno, os voy a decir lo que es. Tampoco tengo una imagen chula, pero desde luego esta imagen estaba dada la vuelta en ser, la imagen es así. Este es el pecho de esta ave, que es un sisón hembra, que podéis ver aquí, capturada para su anillamiento en un proyecto que están realizando, bueno, unos compañeros nuestros de aquí, con los sisones y este sisón hembra, que veis con la capucha para que no se estrese. O sea que, tatachán, tatachán, un montón de gente, ¿eh? Fijaros. Y pasa una cosa, que alguien me ha comentado, un nombre que no estoy convencido, o no estoy seguro si se trata del sisón. Desde Cádiz me han dicho perdiz copetona. No sé si se trata de un sinónimo, o sea, que se utiliza en Cádiz para llamar a sisón. O si la perdiz copetona y el sisón es lo mismo. Si alguien sabe, que me lo diga, porque habría una persona más que entraría a formar parte del sorteo. O sea que, a ver si alguien sabe, no me importaría. Perdiz copetona. Ese sí son. Bueno, si no, pues bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer una cosa también. Para que toque a alguien que no haya tocado, pues quizás yo sé que a algunos os ha tocado alguna vez. Entonces, pues, como estoy seguro que a Brigitte ya le ha tocado, a Ana creo que le tocó también, a Xente alguna vez le tocó, creo que a Melanie también le tocó alguna vez, a José Grana creo que no le ha tocado hasta ahora, a Marco Antonio me suena que le tocó, pero no estoy seguro, o sea que lo meto en el saco. A Alberto creo que sí le tocó una vez. A Félix Ibarlucea no sé seguro, por lo que lo voy a dejar. A Gozones sí que le tocó. Y a Juan Castel, que no sé seguro que le tocó, pero me suena que sí. Pero por si acaso lo dejo en el saco. Y ahora, entonces, pediría 1, 2, 3, 4... ya que Joana estás ahí, si nos puedes decir un número del 0 al 5, voy a hacer la raya. Si nos puedes decir un número de 0 al 5, a ver. Ánimo, Joana. Alberto también, eso es. A ver. A Melanie también, sí, lo sé. Ah, mira, a Félix no le ha tocado, ¿eh? O sea que aquí tengo uno. A José Grana sé que no le ha tocado. Marco Antonio me suena que sí, pero no estoy seguro. A Juan Castel tampoco estoy seguro. Lo meto en el saco. A Marco Antonio te lo voy a meter. Y Elena ese tampoco. Y a Maya creo que tampoco. Venga, va, el 5. Voy a hacer con los que están. 2, 3, 4,
5. Pues le ha tocado a Elena S. A esta persona le ha tocado. José, la siguiente será Elena S. No sé si te ha tocado alguna vez, no sé si estás ahora mismo en directo o no. Elena S., si estás por ahí, Sorionak, y lo único que te pido es que me mandes a urdaibai@bercenter.org tu dirección de correo, o tu dirección de la casa, para que te mande un regalito por aquí y la talla de una camiseta para ti. Entonces, Elena S., si es que no te ha tocado, te pones en contacto conmigo por Telegram y me comentas. Creo que Elena además nos ha escrito por el correo electrónico. O sea que, Sorionak Elena S. Y ahora, el reto de la semana que viene. Este os lo voy a mandar luego por Telegram, pero... Ah, mira, a Juan Castel sí que le tocó esto del águila pescadora. Entonces, mira, vamos poco a poco acotando, José, y que ya os va a tocar. Y ahora lo que quiero que veáis es... Ay, espera, pero... Ah, sí, ahora puedo enseñarlo. Creo. Este reto de esta semana, que va a ser esto. Esto lo vais a ver ahora. Y no lo voy a tocar, vamos, pero ni por el forro, porque es que si no... Y luego os lo voy a mandar al Telegram dentro de nada, media horita. Es esta cosa que veis aquí. Bat, bi, ta, iru. ¡Hombre! Además, mira, nos enteramos ahora que Elena S. es hermana de Ana S. y de Menchu. Pues mira, Elena, te ha tocado. Y mira, Juan también nos dice que le ha tocado, pero no le ha tocado la camiseta. Es que a veces ponemos unos regalos, otras. Pues ahora os quedáis con este reto que os lo voy a subir a esto, al Telegram, cuando termine la emisión, porque ahora no lo puedo subir, porque no sé por qué no me funciona, no me hace caso el Telegram, y luego seguramente tendré que subirlo de otro ordenador o desde mi móvil. O sea que ahí tenéis ese ojo para la semana que viene. Ahora vamos a seguir en euskera, y los que sigáis, bienvenidos seáis, y los que nos dejéis, pues hasta la siguiente. Aquí estaremos. Badbi, hortxe da. Eta arratsalde on hori berriro, eta hemen karnabalen doinuekin jarraituko dugu orain euskaraz beste zaritxo batetan. Asteazken honetako
emanaldia, zuzeneko emanaldia. Abuztuaren 25ean, egun zoragarri bat, 24 gradu erantzi momentuan Urdaibaiko itsasadarrean, eta eguzkia, bizdiratxu, eta hegaztiz betetako eguna. Hegaztiz eta lagunez betetako eguna. Gaur egun berezia esan dizuet, ez bakarrik inguruan ikusten ditugun gauzen gaitik, baizik eta baita ere izan ditugun bizitekaitik. Erakutzeko izkizu zen nolako argazkiak atera ditugun gaur, aldiranak ikusi eta bizita polit batekin. Lehenengo eta behin, txaren segundotxu bat, hau girotzeko jartzen dut, eta hemen ikusten dituzuet Telegraman jarraitzen duzuenak, ikusiko dituzue hor gaurko argazki batzuk. Baina, lehenengo eta behin, hurbildu gaitezen, Urdaibai Zenter gaurreko ezegunera, hortxe, ezegunea, eta ze hegazti dauden ikusteko limikola ugari, egon dira, egunotan, zaietoko naiz, horrentxe sartzen, hortxe. Kamera, eta ikusi zen nolako irudiak utzi dizkigun arratsalde honek. Limikolak edonon, batez ere kuliska zuriak, ikusi alditugunak hemen. Baina kuliska zurien artean, badagoz infiltratu batzuk ere, eta adibidez, hemen, basatearekin batera, erdi-erdian, parkatu basatea, bai. A ber, segundoa. Bai, basatearekin batera, hemen, Kaio Mokoria, gaztetxo bat, eta eskerretan antza, kuliska zuriak zertzeta, eta bien bitartean hor egon da kopeta zuriren bat, baina batez ere kuliska zuriz betetako irlatxoa. Lertxuntxoak ere, lertxuntxo itzaina, ikusi genezakena hemen, eta jarraitu dugu. Ikusten duzue, baita ere antxeta mokogorriak, hemen aurrez aurre zertzeta, ikusten duzue nola dagoen, irlatxoa, hegaztiz gainezka. Eta hurbildu gaitezen orain, ditu zertzetak ere hortxe ikusten dira, bata bestearen atzean, kamera. Eta saietuko naiz, zeintzu limikola dauden ikusten, ze egunotan nahikotxo ikusten ari gara, eta egingo dugu beraien jarraipentxo bat, hemen ikusten duzuena, erratuta espanago, Bernagorri arrunta, ikusten duguna, gambarroia, katalanez eta biluriko komun, galegoz. Suposatzen dut hori dela, gero begiratu behar dut ondo, ze kamera honetatik ez dut ondo ikusten, da Bernagorri iluna izango balitz, hankasartze itzela egingo nuke, baina errexena esan dut. Jarraituko du hemendik ertzetik, zertzeta eme bat ikusteko aukera ere, hementxe behitu ze polito dauden, Zangaluzen kumne txitabiak, Zangaluzeak azkenean ugaldu zian, eta txitabiak eta dituzte aurrera, eta hemen eskerreko partean, erdilo, hemen erdi-erdian jarriko dut, hortxe, gure kuliska txikia, biluriko baindon. Eta, hementxe, beste kuliska txiki bat, biluriko baindon. Kuliska txiki pare bat, jarraitu daigun, kuliska txikiak, eta hemen beste hegaztitxoa. Behitu ze polito da hon, txirritxo handia. Oso hegazti polita.
Ikusten duzu, hankabeltzik ez daukala, beraz ez da txirritxo hankabeltza, Jarraituko dugu. Hemen kuliska zuria, biluriko klaro. Jarraitu daigun. Beste txirritxo batzuk, hemen, eskutatuak. Hemen gauza desberdinak daude, eta goazen ikustera zertzu diren. Hemen, lo dagoena, holan atzez, bilurikoak, eta, bururik ateratzen duen. Horren inok itxeran behar dut. Lehenagotan pentsatu dut zankaluzea zela, baina ez dakit ba. Ez. Edo tarro bat, ez dakit, tarroa izateko txikitxoa ikusten dut. Ontxe. Bai, beitu. Paita arrunta. Gure artean, paita arrunt bat, gaztetxo bat. Tarro blanco, gazteleraz. Ikusi alduguna. Ikusi ez duguna, Eta limikolak hortxe ikusten ditugu. Aurrera tatzera egaz. Kuliska txiki ugari. Hortxe ere, kuliska txikiak. Eta bere ikusten ditu beste baita arrunt bat. Ez dira oso arrunta gure inguruan, Baina, hor, Alberto Londonen egoten da, Londonen bizi da, eta Londonenetan ikuste dut, nahiko arrunta dirala. Eta behitu, hemen daude gure izartxo batzuk. Hemen ikuste ditugu, behitu, kuliska pikarta, Andarrios bastardo. Hemen ikusten dugu nago. Limikola oso berezia, gurerako, eta atzean txirri txikia. Zeba gauza. Txirri txikia, correlimos menudo. Eta hemen eskubirantza, Andarrios bastardo. Kuliska pikarta. Polita benetan, Eta noski, hemen goratxoago, txirri arruntak. Hortxe ikusten dira. Jan, eskumakoa heldua, behintzat. Ikusten zaio hor, bularraldea beltza. Hortxe, zelako juerga dagoen limikolekin, gaur, hemen zuzerian. Hainbat limikola ikusteko aukera. Hemen bertan, 2, 3, 4 espezie. Eta 5garrena ere, urrun ez dago, eta 6garrena ere, 7garrena eta 8garrena. Gutxienez, 8 espezie ikusi ditugunak, ontxe momentutxo batetan. Jarraituko dugu, Ze kasu hauetan, ikusi beharra goten da. Hemen ere, hau kuliska pikartan ez, Bernagorriaren antzadoka, bai, Bernagorria. Hainbat espezie, koruetako urmailean ikusi ditzakegunak. Gaur, abuztuaren, 25an, zerbait dagoen, hurbiluko gara gertu-gertura. Ikusten da antxeta mokogorri bat, ia ikusten dugun gertu-gertutik. Baitu zer ondo ikusten da. Zelako argia. Eta atzean karnabaren doinuekin, Horbildu gaitezan. Basateak ere ikusteko daude. Enfokatzen diran. Azkarre egiten baldin badut, ez du enfokatzen da. Hemen, eklipse lumajean oraindik orain, basateak.
Lugon garbiketa kontuetan. Uste dut etorri direla, lehen beraien bila ibili gara, Mokosabalen bila, eta hementxe gaur ere Mokosabalak gure artean. Eta beraien artean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Mokosabal. Horren galdetzen digut hemendik gaur izan dugun bisitari buruz, eta noski baietz. Erakutsiko dizkizuet argazkitxo bat. Eta bai, sartuko du gainera, galdetu dute, aler posible dudan, eta bilatzea posible dudan. Bai. Eta hemen, oraintxe bihaldutako argazkian, erakutsiko dizuet, gaur, hegaztietetik aparte, izan dugun bizita bat. Bizita zoragarri bat, eta hainbat jente hurbildu zaiguna. Ordua. Hortxe. Han ikusi dituzue, Telegrameko txateko gure lagunak, lagun batzuk, denak etortzea ez da posible, beraz, beste egun baten beste batzuekin ere egingo dugu, horlako gelditzeko une bat, eta bar kasualitatez, kanpoko jentea hurbildu zaigunez, hementxe batu gara, Telegrameko batzuk, bai. Eta hementxe ikusten duzue, eskina batetan Brigitte, alboan goitik kasita Beatriz, Madrilekoa, ondoan arranoaren kamisetarekin Gonzalo, bere bikotea, behan Ana S, jendarentzako, eta ni neu, Patxi goian eta behan Ander, alboan Iñaki, hor arranoaren ondoan Pol, Bartzelonatik etorri berri, Cesar, Madrilekoa, goian Asten, Jose Grana, behan Toño, Astenen bikotea, eta Extremaduratik, Badajozeitik etorri berri, Robe, hementxe. Oso argazki elegantea atara izan duguna gaur. Gaur goizean hegaztuna jartzen ibili gara, eta gero ostean arranoak eta behatzeko irteratxo bat egin dugu. Bakarrik ez didala usten. Bai, ez, barkatu. Ez da argitamenago liatuta. Ez dituzten erakusten. Baina, hementxe ikusten dituzue, agian beste modu batez egin da. Zaiatu ganaz beste modu baten irekitzen. Ez du usten. Baina, zein goio ba. Beste modu baten. Bai, behitu. Horrela, bai aldut. Baina, bai. Hemen ikusten duzue irtera egin duguna. Teleskopio eta guzti, joan gara... Ai, Cesar! Astu do Cesar, egia, Cesar hor dago, bai, Madriletik. Eta hemen, kuadrilla irtera horretan, saiatuko naiz denak erakusten. A ver, hemendik aldudan. Bai, hemen, eraztuntzen egon garan momentuan, kuadrilla guztia gure taldeari entzuten. Hortxe. Beste argazki bat. Hemen, noski, arranoa ikusi dugunean, eta noski, txakolitxo bat hartzen gelditu garenean. Txakolitxo bat, Urdaibaiko lekurik zoragarrienetariko batetan, hemen, kuadrilla guzti hau, zuegin. Benetan, itzel pasatu dugula. Eta jarraitu dugu pasatzen, noski. Gaurko, gonbidatuak eta bisitariak. Madriletik,
Extremaduratik, Bartzelonatik, Trapagaranetik, Ermutik, Portugaletetik, Bilbotik, leku guztietatik, Torri gaitesan berriz ere Oruetarantza. Eta jarraitu daigun. Beste apurtxu batetan. Gaurko gaiekin. Eta disfrutatzen hemen daukagun bistekin. Hurbilduko da berriz ere. Ikusteko nola mareak gora egin duen. Eta asko gainera. Gure arrano arrantzaleak ikustera, berriz ere, ikuste ditugu hortxe daudela. Urrun, baina ikusten dira. Roi eta landa, ondinok, hemen gure artean. Inguru honetara joan dira, ze oindala ordu erditxo bat, kanoa batzuk, kanoa ez parkatu, bote bat etorri da. Eta hortxe, enbarazua sortu die, eta eskapatu beharra izan dut. Ikusten duzue oso urrun daudela, baina goazen ikustera zen olako itxura daukan gaur itxasadarrak egun zoragarri honetan. Beitu, ze polito dagoen itxasadarra urez beteta. Bilduko niz ere, ze gauzatxo batzuk ikusten ditut, horrelako bote bat etorri dalen, eta bera izan da. Bada espada, buelta baino gehiago eginatzen dut, ze garai honetan arrano arrantzaleak ere migrazioan daude, eta batzutan ikusten usten dira. Bai. Daitu zelako eguzkiarekin eta atzez, baina zelako arregi polita dagoen eguzkiak atzez ematen duenean, Daitu zelako kuadro polita. A ver, salto egingo dugu. Ia, beste dik ikusten dugu. Gaur hemen txegun gara, hemen dago arrano arrantzalea ikusteko gure behatokia. Hurbilduko gara. Eta hemendik bertatik, disfrutatu ahal izan dugu paisaje zoragarri honekin, hemendik bertatik, behatoki honetatik. Eta irudi zoragarriak utzi dizkigun egun honetan. Hurbildu gaitezen berriz ere arranoetara. Zeia, hemendik pare bat astetara, seguruenik irailaren 10erako edo, ja, pentsatzen hasiko zaizkigu Afrikarako bidai horretan. Amitxe. Arrano arrantzaleak. Roi eta landa. Urrun, baina hortxe, ikusteko moduan. Eta bueno, gaur gainera hitz egin behar dugu hainbat gauzataz, ze komentatu dizuet berriak ere baditugula, eta komentatuko dugu aste honetan izan dugun berri bat, edo bueno, mintzate gure komunikabideetan eta atera den berri bat, berri posgarri bat, eta zein izan da berri hori? Txaran, segundotxo bat. Ontxe, jazta. Berri hori izan da, Urdaibain, duela urte asko ez zuela arrakasterik izan, eta zaizuri batek, zaizuri bikote batek, azkenean, txita bat izan du, 20 urte buruan, gutxi gora bera, bigarren txita. Eta ontsi ikusiko zuen, non izan duen txita hori. Eta zaizuria ikustera guazenean, guazen ikustera benetan zaizuri bat. A ber, non dagoen? Ai, joan zaite mendik. Hemen dago. Zaizuri bat. Polita benetan, ontsi erakotzeko dizuen gana, hemen irudietan. Hor daukagu zaizuria,
hau gautegi sartean ateratako argazki bat, bikotearen ale bati, segurenik arra, baina gure inguruan ikusi daitekena, hemen, bideotxo bat, zaizuri honena, hortxe ikusten duzue, atxorretan, bere tala horretatik ingurura begira, hortxe, beste itxura batekin, gautegi sarteako zaizuria. Naiz eta, urtetik urtera arazoak izan dituen, hauxe da bere abi egiteko lekua izan zen, gautegi sarteagan, baina urtetik urtera, urtero arazoekin aurkitu izan da, jendeak enbarazo egiten izan dio, batez ere eskalatzaileek eta enbarazo egin, eta abiak zapusten zitzaizkion, eta urten erabaki du leku aldatzea, eta beste leku bat aurkitu du hementxe bertan Urdaibaiko biosfera erreserban, baina non eta leku honetan. Denok ezagutzen dugun lurmutur honetan, Ogoinon hementxe bertan dagoen kobasulotxo baten, horma honetan, hormatzar honetan, itxaslabar honetan dagoen kobasulo honetan, horrelako kobasulotxo batetan, abia egin du zaizuriak eta aurrera atera du txita bat. Esango dizuet ere, danok gonbidatuta zaudetela Laga hondartzara eta uste zaretenean, aparkalekutik bertatik Ogoinora begira, fijatzen bazarete arrakala honetan, hortxe aurkituko duzue zaizuriaren abia, eta zuertapur batekin zaizuria ikusteko aukera izango duzue. Erakutsiko dizuet argazki bat, gure lagun batek hemen, gurekin lanean dagoen Gorka Baldesek ateratakoa, oso argazki polita. Eta erakusten duena non dagoen zaizuria oso argazki bitxia, eta behitu, hemen daukazue, hemen Ogoinoko punta honetatik, tala honetatik, zaizuriari ateratako argazkia, perspektiba oso politarekin. Hemen Laga hondartza, hemen ikusten dira toallak eta hondartzara doan jendea, hondartza zale batzuk, eta egaz berain gainetik zaizuria. Eta hemen zaizuria elegante, zuri-zuria, Lagako hondartza gainean. Beraz, hondartzara joaten zareten hor, mesedez begiratu zerurantza, noiz ipenean, eta seguruenik ikusiko duzuela hegazti polit hau. Zaizuria. Eta nik argazki honekin, datorren astera arte ere esango dizuet. Eta, bakizue, hemendik hurbiltzen bazarete galdetu, ea nondi gabiltzan, eta suerte apur batekin, ezagutzeko aukera izango dugu, ez bagara ezagutzen. Beraz, aste honon bat izan daizuela, erakutsiko dizuet momentutxu batetan, osatxo bat ikusi behar dut, jarraitzen duen, hortxe jarraitzen du, momentutxu batetan erakutsiko dizuet. Datorren asteko erronka, eta nik honekin datorren astera arte, esango dizuet, hortxe doa, datorren asteko erronka. Oso hegazti polita, gure inguruan ikusi genezakena. Hortxe da. Gero arte!